Hola a todos, hoy vamos a ver las propiedades de la tabla periódica. Vamos a describir algunos elementos químicos, cuáles son las características más importantes. Y vamos a empezar con esta imagen del espacio exterior. Se preguntarán por qué tenemos esta imagen de inicio. Bueno, pues resulta que gran parte de los elementos químicos que conocemos están presentes en las estrellas. Y esos elementos químicos también están presentes en la Tierra, lo que significa que seres vivos de la Tierra están formados, en teoría, de polvos de estrella. ¿Cómo surgió esta teoría? Bueno, se le debe al físico George Gamow, donde él propone una teoría en donde hubo una gran explosión, en donde hubo una combinación entre elementos de hidrógeno y helio, que eran los elementos químicos en mayor cantidad durante esa explosión, ¿sí? Esto sucedió gracias a que existían temperaturas muy elevadas, lo que permitió la combinación de estos elementos para dar origen a los elementos químicos que conocemos, ¿sí? Pero eso no sucedió en poco tiempo, sino que tuvieron que pasar aproximadamente unos 15.000 millones de años. En un principio, pues sí se conocían algunos elementos químicos, pero no se les daba una simbología. Entonces Dalton propone esta mini tabla periódica en donde se simbolizan algunos elementos químicos como el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, y se empiezan a dar ciertas simbologías para compuestos como el agua, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y amoníaco, ¿sí? Pero actualmente ya se cuenta con una tabla periódica en donde hay ciertos elementos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, la mayoría, bueno, todos los elementos químicos están dentro de un cuadro y en ese cuadro hay ciertos elementos como el que podemos observar en el centro, que normalmente es el símbolo del elemento químico. Lo podemos ver porque solamente puede tener una o incluso dos letras, como es en este caso. Hay una regla muy importante de que la primera letra debe de ir mayúscula y la segunda minúscula. No podemos escribir ambas letras en minúscula o ambas letras en mayúscula. Hay que respetar esa regla. Otra cosa es de que en la parte de abajo van a observar el nombre del elemento, ¿sí? Bueno, en las esquinas pueden ir estos valores. El número que va indicando la posición se conoce como número atómico. Se representa con la letra Z mayúscula. Este número atómico ya lo habíamos visto en otras clases, que significa que nos indica el número de protones que tiene ese elemento. Sin embargo, cuando se habla de un átomo neutro, también representa el número de electrones. El número de oxidación es el valor que va a indicar cuántos electrones puede ceder o puede ganar ese elemento químico, ¿sí? Cuando está positivo, significa que puede ceder electrones o, en otras palabras, puede perder electrones. ¿Cuál es el objetivo de esa ganancia o pérdida? De llegar al llamado octeto, que lo vamos a ver posteriormente. Hasta abajo podemos ver un número, el cual nos indica la masa atómica del elemento químico y se representa con la letra mayúscula A. Las unidades de la masa atómica son gramos sobre mol, ¿sí? En algunas ocasiones podemos ver el estado de agregación de dicho elemento, en este caso es sólido. Bueno, antes de entrar de lleno a la tabla periódica hay que ver ciertas definiciones como lo es sustancia. Sustancia es una forma de materia que tiene una composición definida, constante y propiedades específicas, como puede ser punto de fusión, punto de ebullición, ¿sí? Estas propiedades que mencioné son distintas si comparamos estas sustancias como el agua, el oro, la plata, el azufre o el azúcar, ¿sí?
Todas estas sustancias van a tener diferentes propiedades, por eso se llaman propiedades específicas. Son específicas de cada sustancia, ¿vale? Y eso es lo que lo hace particular, ¿sí? Lo que diferencia el oro de la plata o el agua del azúcar, ¿sí? Todas esas propiedades específicas. Mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la cual las sustancias conservan sus propiedades y características, ¿sí? Por ejemplo, el aire. El aire es una mezcla de gases. Puede estar presente el oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, este, algunos gases nobles en menor proporción y todos pues están en una mezcla, podríamos decirlo, homogénea. La leche es una mezcla también. ¿Por qué? Porque está presente tanto sólido como líquido, ¿sí? Aquí hay proteínas, hay agua, hay sales y lo hace una mezcla. En este caso es una mezcla homogénea. Los refrescos, las aguas gasificadas, esto es algo muy curioso junto con la cerveza. ¿Por qué? Porque es una mezcla de gas con líquido. Y eso es sorprendente, porque ¿cómo es posible de que el gas se pueda mezclar con el líquido? Pues sí, y este es un ejemplo, los refrescos y la cerveza, que es una mezcla de gas disuelto en líquido, ¿sí? Principalmente el CO2 en la mayor proporción de esta bebida, pues obviamente es el agua. Claro, tiene grandes cantidades de azúcar. Elemento es una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples por medios químicos, ¿sí? Lo que ya había definido Dalton es una sustancia compuesta de átomos iguales. Y compuesto es una sustancia formada por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas, ¿sí? O, como dijo Dalton, sustancias formadas por átomos diferentes. Los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa, ¿sí? El ejemplo acá, pues es con el hidrógeno. Tenemos el protio, el deuterio y el tritio, ¿sí? Son isótopos del hidrógeno. ¿Qué significa esto? Que tienen el mismo número atómico, si se dan cuenta aquí nos está diciendo, acá tiene el proteo tiene un protón, el deuterio tiene un protón y el tritio tiene un protón. ¿Qué es lo que va cambiando? Los neutrones, ¿sí? El proteo no tiene neutrones, el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene dos neutrones. Entonces, lo que va cambiando es la masa atómica, pero sigue siendo prácticamente el hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones. Ahora, ¿a quién le vamos a agradecer la tabla periódica? Pues a Dmitri Mendeleev, ¿sí? A él le vamos a agradecer esta tabla periódica. El 8 de febrero se festeja su nacimiento. Y pues obviamente él no creó toda la tabla, bueno, más bien él no diseñó toda la tabla periódica. Cuando él diseña la tabla periódica fueron nada más unos cuantos, aproximadamente unos 30 o 40 elementos químicos que ya se conocían sus propiedades químicas, sus fuentes. Entonces, él a través de un sueño, pues visualizó cómo podrían estar ordenados estos elementos químicos. Si ustedes observan su tabla periódica, como se ve en la diapositiva, van a observar que las columnas son representadas, o más bien son llamados grupos. Antiguamente los llamaban familias, o pueden encontrar tablas periódicas que pueden tener así tanto las familias como grupos, pero en la actualidad se usa solamente grupos, ¿sale? Entonces son 18 grupos. Y en la parte horizontal, que son las filas, se encuentran los periodos y son 7 periodos, ¿sí?
Si ustedes comparan estos periodos con lo de configuración electrónica, pues se asemeja o más bien representa a los niveles de energía. Muy bien. Entonces, estos grupos, como están clasificados dentro de la tabla periódica, está el grupo 1, que son los alcalinos, el grupo 2, que son los alcalinoterrios, del grupo 3 al 12 se encuentran los metales de transición, están del grupo 3 al 17, si los agrupamos de esta manera, podrían ser los catalogados como los no metales. Pero dentro de estos se encuentran los que sí son no metales, como el carbono, nitrógeno, oxígeno. Están los metaloides, están los halógenos, y el grupo 18 se conocen como gases nobles, ¿sí? Dentro del cual está el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Y hasta abajito están las tierras raras como lantánidos, actínidos, ¿sí? Entonces, esta agrupación se le agradece a Mendeleev. Él fue el que agrupó a los elementos químicos. Entonces, repasando, recuerden, son 18 grupos, 7 periodos. Grupo 1, elementos alcalinos. Grupo 2, elementos alcalinoterrios. Del 3 al 12, metales de transición. Y esta partecita ya empezamos a conocer a los no metales, metaloides, los halógenos y los gases nobles. Deben de tener muy en cuenta esta partecita, los gases nobles. ¿Qué característica tienen ciertos elementos? Por ejemplo, el sodio tiene una reacción muy fuerte al agua, pero muy fuerte. Cuando el sodio está cerca del agua, hay una fuerte atracción, ¿sí? Lo que quiere hacer el sodio es rodearse de agua. Entonces, cuando nosotros estamos deshidratados por alguna diarrea, por vómito o simplemente por un exceso de sudoración, no solamente estamos liberando agua, pues a través pues de la diarrea, el vómito o a través de la sudoración, sino que esa agua que se está liberando va combinada con sodio. ¿Por qué? Por lo mismo que les dije, el sodio tiene una reacción fuerte al agua, una fuerte atracción. Entonces, siempre que nosotros sudamos, no solamente liberamos agua, sino también sodio. Entonces, para hidratarnos necesitamos electrolitos, ¿sí? Entonces, ingerimos, por ejemplo, suero, que tienen cierta cantidad de sodio que nos va a permitir hidratarnos. El nitrógeno es el componente principal del aire que respiramos, ¿sí? Está en mayor proporción si lo comparamos con el oxígeno o con el CO2. El mercurio es el metal más líquido y también el más pesado y peligroso. ¿Sí? Por ejemplo, esta caricatura, ahí no, mi piel se está oscureciendo, la plata. Y el mercurio, ojalá tuviera tus problemas. Entonces, el mercurio, sí lo conocemos por su peligrosidad, porque está presente en algunos alimentos como son los peces, ¿sí? Entonces hay ciertos peces que tienen grandes cantidades de mercurio que pueden provocar daño cerebral, entonces hay que tener cuidado en el consumo de estos alimentos. No juzgues al azufre por su olor penetrante, es fabuloso, con su ayuda se obtiene el fuego. Entonces, siempre lo vamos a distinguir al azufre por ese olor a huevo podrido. Entonces, cuando un huevo obviamente está podrido, pues huele feo. Es el azufre. ¿Cuál azufre? El azufre que está presente en las proteínas del huevo.
Por ejemplo, también en las aguas termales huele mucho a huevo podrido, pues es el azufre. Entonces, pues sí tiene un olor desagradable, sin embargo, pues tiene funciones muy importantes como en la industria, que en este caso, pues obtiene el fuego. El carbono es indispensable, todo lo vivo depende de él. ¿Sí? La mayor parte de las moléculas que forman a las proteínas, a los carbohidratos, a las grasas, están formadas de carbono. ¿Sí? La textura de las frutas, las hojas, los troncos, todo está formado de carbono. El oro es el metal más bonito, pero menos sociable de todos. No quiere reaccionar con nadie, él es estable. A él no le gusta reaccionar con otros elementos. ¿Sí? ¿Por qué hablamos en algunas joyas de oro de 12 quilates, de, no sé, de 9 quilates o incluso el oro de 24 quilates? Es debido a la combinación que luego se hace de oro con otro metal, que puede ser cobre, para hacerlo más, no flexible, porque realmente el oro es flexible, sino que más rígido. Porque si estamos hablando de oro puro, es muy frágil. Hablando de alguna cadena, algún arete. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de esas joyas, pues no solamente tienen oro, tienen otros metales. Pero en realidad no se forma un compuesto entre el oro y el cobre, simplemente están combinados, pero no juntos, podríamos decirlo así. Bueno, entonces ya habíamos visto la tabla periódica, cómo se dividía en grupos, en las columnas, y periodos en las filas. Ahora lo que vamos a ver son las propiedades periódicas como tal, y varían de la siguiente manera. Así como va la flecha, incrementa. ¿Sí? Si hablamos de poder reductor, incrementa de derecha a izquierda. Lo mismo sucede con el carácter metálico, el radio atómico. ¿Sí? Incrementa de derecha a izquierda. ¿Qué pasa con el poder reductor? Igual el carácter metálico y el radio atómico de arriba hacia abajo. Aumenta. También, ¿sí? Así como va la flecha, hay que recordar esto. Entonces, de izquierda a derecha aumenta y de arriba hacia abajo aumenta. La energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y poder oxidante de izquierda a derecha aumenta. ¿Sí? Y si lo queremos ver de abajo hacia arriba, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el poder oxidante de abajo hacia arriba aumenta. ¿Pero qué es el poder potencial o energía de ionización? Bueno, se define como la energía necesaria para retirar el electrón más débilmente retenido en un átomo gaseoso desde su estado fundamental. ¿Sí? Y recordando cómo está distribuido en la tabla periódica, la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba aumenta. De arriba hacia abajo disminuye. ¿Sí? Entonces la energía de ionización es la energía que se necesita para quitar el electrón más débilmente retenido en un átomo gaseoso. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer a los electrones, y esto les debe quedar muy claro y muy presente cuando veamos enlaces. Recuerden, la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer a los electrones cuando forma un enlace químico en una molécula. Y no solamente para atraer, sino para mantenerlos junto a él. Y va aumentando de izquierda a derecha y también aumenta de abajo hacia arriba. Recuerden esa parte. Los radios atómicos en la tabla periódica, ¿sí? Aumenta de derecha a izquierda
y de arriba hacia abajo. Así aumenta el radio atómico. Y estas propiedades, poder reductor y poder oxidante. Poder reductor aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Dice la definición, es la propiedad que poseen algunas sustancias para promover la reducción de otras mediante una donación de electrones. Lo explico en otras palabras. Reducción significa que una sustancia se reduce cuando está ganando electrones. Repito, cuando una sustancia se reduce, está ganando electrones. ¿Sí? Entonces, si está ganando electrones y los electrones tienen carga negativa, eso significa que se vuelve negativo. Entonces, entre más negativo sea una sustancia, más se reduce. Pero para que se reduzca, otras tienen que donar electrones o perderlos, ¿sí? Entonces, si el poder reductor es la propiedad que poseen algunas sustancias para promover la reducción de otras mediante una donación de electrones, eso significa que los elementos químicos que están a la izquierda tienen un poder reductor mayor que los que están a la derecha. En otras palabras, estos elementos químicos tienen la capacidad de ceder con mayor facilidad o de perder con mayor facilidad electrones para que los de la derecha ganen electrones, es decir, se reduzcan. Ese es el poder reductor. El poder oxidante, que aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, si se dan cuenta es lo contrario al poder reductor, nos dice la definición, es la propiedad que tienen ciertas sustancias para promover la oxidación de otras mediante una ganancia de electrones. Les digo, oxidación de un elemento químico significa que va a perder electrones. Repito, la oxidación es perder electrones. Entonces, una sustancia con poder oxidante, pues está hablando de una sustancia que va a promover la oxidación de otras mediante una ganancia de electrones. Es decir, que los elementos químicos que están a la derecha tienen mayor poder oxidante, o sea, tienen mayor capacidad de ganar electrones, haciendo que los demás pierdan. Es decir, los de la izquierda. Repito, los elementos químicos que están a la derecha tienen mayor poder oxidante, porque tienen mayor capacidad de ganar electrones, ¿sí? Haciendo que los de la izquierda los pierdan. ¿Vale? Afinidad electrónica se define como la energía intercambiada cuando un átomo gaseoso aislado y en estado fundamental acepta un electrón para formar un anión, ¿sí? Y como vemos en la tabla periódica, disminuye de arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta cómo es que va aumentando y disminuyendo cada propiedad periódica. Y ya para terminar, las regiones de la tabla periódica. Si nosotros tenemos enfrente nuestra tabla periódica, hay que tener en cuenta esto. ¿Sí? Su nombre lo dice, tabla periódica, se va a repetir. ¿Sí? Se va a repetir. Entonces, grupo 1 y grupo 2, su configuración electrónica termina en S. ¿Sí? En S. El grupo 1 va a terminar en S1. El grupo 2 va a terminar en S2. Entonces, lo único que va cambiando es el coeficiente, es decir, el nivel de energía.
Conforme va cambiando la fila, va aumentando el nivel de energía. Entonces va cambiando ese coeficiente. Los metales de transición, esos pertenecen al bloque D, porque su configuración electrónica termina en D. ¿Sí? El bloque P, estos van a terminar en P. Lo único que cambia es el coeficiente. ¿Sí? Entonces, si nos enfocamos a las familias, como les había dicho anteriormente, pues se van a dar cuenta que 1A y 2A pues son del grupo S, perdón, del bloque S. El 1A termina en S1, el 2A termina en S2. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que la familia 1A tiene la capacidad de ceder o de perder un electrón. Los de la familia 2A igual tiene la capacidad de perder o de ceder 2 electrones. ¿Sí? Vamos a ver ya después por qué 1 y por qué 2. Pero tengan en mente estos valores, de acuerdo a los grupos. ¿Sí? En los metales de transición cambia un poquito, pero se llega a mantener. Recuerden que los del bloque P son los que ganan electrones, ¿sí? Son los que tienen un poder oxidante mayor, porque ellos necesitan ganar electrones haciendo que otros pierdan. Entonces, estos números, el 3A, 4A, 5A, 6A y 7A, que son las familias, y el 8A obviamente, curiosamente son los electrones de su última capa de energía. ¿Vale? Lo que sucede de manera similar con la familia 1A y 2A. No se los digo con el de metales de transición porque ahí no se cumplen del todo, pero en los extremos de la tabla periódica, se cumplen. ¿Sí? Hablando acá, son los electrones que puede ceder o perder. ¿Sí? 1 y 2. En otras palabras también son los electrones que tienen en su última capa de energía. Ahora, de los del bloque P, lo dejemos solamente en que el número 3, 4, 5, 6, 7 y 8, tomando el nombramiento que le daban antes, que eran familias, pues representan el número de electrones en su última capa de energía. En el próximo video vamos a ver cómo es que realmente sí representa la cantidad de electrones que se encuentran en su última capa de energía. Bueno, chicos, eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo video.